Lo que el maestro me dijo fue: crucifícalo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valentina y bienvenidos a una nueva historia del terror. No sé cómo ponerme el micrófono que no se vea así como tan obvio, pero ni modo, ahí se va a quedar. La historia del día de hoy tiene lugar en mi centro universitario, en el CUCBA. Cuando yo empecé a estudiar agronomía, no tenía ni idea de cuál era el contexto como del campo, agrícola, porque yo pues soy una persona que siempre ha vivido en la ciudad, siempre he vivido en ciudades, soy súper citadina. Antes de estudiar agronomía, mi sueño siempre había sido ser escultora, entonces yo venía de una escuela de artes y antes de la escuela de artes había estado estudiando diseño y antes de estudiar diseño había estado en Morelia, que también es una ciudad, en la preparatoria, así que no tenía ni idea de qué onda con el mundo del agro. Como ya les había contado en el video sobre la carrera de agronomía, tú puedes escoger materias especializantes cuando estás estudiando la carrera. Como ustedes ya lo saben, a mí me interesó el área de los insectos, el control biológico, la agricultura ecológica, desde a partir más o menos de tercer semestre de la carrera. La entomología es el estudio de los insectos, pero bueno, ustedes ya saben que en el planeta Tierra hay muchísimos insectos, pero aunque las claves taxonómicas hagan un poco más sencillo de identificar a los insectos, hay muchísimos que obviamente no están identificados todavía, no los tenemos clasificados, pero sí existen como ciertos insectos que son de interés para el área agrícola. ¿Y cuáles serían los insectos de interés para el área agrícola? Obviamente los insectos que son plaga o los insectos que son benéficos para la agricultura, que son nuestros aliados en la agricultura. Porque una vez que terminas la clase de entomología general, si tú quieres saber un poco más acerca de esto, ya dentro de las materias especializantes, tomas la materia de entomología aplicada, que lo que yo entendía era que me iban a enseñar a utilizar insectos benéficos en campo. Realmente esa clase estuvo súper padre, me gustó muchísimo la clase, pero dentro de la clase teníamos algunas prácticas. Nos enseñaron a hacer trampas para colectar insectos, nos enseñaron a montar insectos, nos enseñaron algunas técnicas que se pueden aplicar en el campo, el ciclo biológico de varias especies de interés. Y entonces tuvimos una práctica que fue tal cual hacer nuestras redes para colectar insectos y resulta que una de las tareas que nos dejaron fue colectar grillos y llevarlos a la siguiente práctica. Y pues nada, yo muy inocente, sin saber lo que me esperaba, sin saber para qué eran los grillos, llegué a la siguiente clase con mi grillo, un grillo precioso, muy grande y con varios colores, pero luego empezaron a llegar mis compañeros con sus propios grillos y traían unos grillos hermosísimos. Algunos tenían vetas como naranjitas, otros tenían vetas como azulitas y luego unos verdes súper intensos, y habían unos muy grandes, unos un poquito más pequeños, y realmente yo estaba fascinada observando los insectos, pero no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar a continuación. Entonces llega el profesor, entramos al laboratorio. Básicamente la práctica se trataba de tomar al insecto y posicionarlo, ponerlo en una superficie y después abrir su tórax y después con unas pinzas tomar el tórax y abrirlo. Los sistemas que tienen los insectos por dentro los íbamos a observar, y cuando yo supe que iba a tener que abrir un grillo y verlo por dentro, pues me empezó a dar el patatús. Pues nada, eran casi puros hombres, solo éramos como unas 2 o 3 mujeres. Y nada, pues yo me senté con mi bisturí, con mi insecto, con mis alfileres, los cuales tenía que usar para inmovilizar el insecto en la base que tenía, que no me acuerdo si era una caja de Petri o no me acuerdo qué era. El punto es que, pues sí, yo tenía que clavar las patas del insecto a la base y después echarle un liquidito que no me acuerdo cómo se llama el liquidito, pero olía horrible, olía de verdad horrible. Y después abrir el tórax y después observar al insecto por dentro. Sí pude inmovilizarlo, o sea, sí pude agarrar el alfiler, agarrar la patita del insecto y clavársela y clavarlo
literal en la base que tenía. Pero esto fue muy traumático para mí porque el insecto, a pesar de que no tenga expresiones ni nada, se veía muy angustiado, muy estresado, muy acelerado, no se quería dejar, se quería ir y a mí eso me empezó a poner muy mal. Lo siguiente que yo tenía que hacer era tomar un bisturí y lentamente hacer un corte desde aquí hasta abajo, pero sin matarlo. O sea, yo tenía que poder observar el corazón del insecto, pum, pum, bombeando. Así que no podía matarlo, simplemente abrirlo. Poco a poco todo el salón empezó a oler a este liquidito que le estábamos echando a los insectos. No sé si era para que no se murieran, la verdad es que no me acuerdo qué era lo que le poníamos, pero olía muy fuerte y poco a poco todo el salón ya olía a eso. Además de que, no sé si alguna vez han olido sangre de insecto, seguramente no. Bueno, la sangre de insecto se llama hemolinfa y tiene un olor muy particular, yo lo ubico perfectamente por otras historias que luego les puedo contar, pero el punto es que ubico perfectamente cómo huele la hemolinfa. Todo el cuarto olía a hemolinfa, todo el laboratorio olía a hemolinfa junto con el liquidito ese que estábamos usando y yo estaba horrorizada. Por otro lado, algo que yo nunca había visto morir a un grillo. Nunca había visto que los grillos son verdes, pero cuando los abres se ponen cafés. Pierden su color, se va su color. Entonces yo empecé a ver que mi grillo, de tener un verde espectacular, se empezó a poner pues café. O sea, se empezó a poner café y pues yo veía su desesperación, yo lo veía muy mal y no pude terminar de abrirlo y no quería llorar porque no quería que mis compañeros me vieran llorando, porque no quería verme vulnerable, no quería verme toda nena, no quería verme ridícula. Obviamente para todos en esa clase el llorar por matar a un insecto es algo ridículo. La mayoría de mis compañeros de agronomía son personas que están familiarizadas con el campo, que sus papás o son productores o son gente de rancho, gente de pueblo, gente que acostumbra a tratar con animales de granja, tal vez pues matar, participar en la parte de la crucificación de animales de granja, etc. Pero para mí eso era nuevo, o sea, yo nunca he visto, bueno, sí he visto cómo matan un cerdo, pero no estoy familiarizada con tratar con animales de granja y no estoy acostumbrada a ver a los animales como mercancía, a pesar de que sí consumo hasta hoy productos de origen animal. Una cosa es comérmelos sin ver qué es, ya sé que eso es muy hipócrita, pero una cosa es verlos como ya el pedazo de carne y otra cosa es ver al animal sufriendo, ver al animal desangrarse y todas esas cosas que a mí me aterran. O sea, yo ni siquiera manejo carne cruda, por ejemplo, todo eso lo hace Manuel, yo no hago nada de eso, ni con camarones, ni con pescado, ni con pollo, ni con carne. Entonces yo empecé a ver cómo este animal se iba poniendo café y obviamente empecé a llorar, o sea, no pude más, empecé a llorar y el maestro me vio y fue así como que... El maestro me vio y me dijo, pero ¿qué pasa? Y yo, es que no puedo. Y él, pero ¿por qué? Y yo, es que no puedo cortarlo, no puedo verlo vivo, no puedo abrirlo estando vivo. Y mis compañeros empezaron a dar cuenta, y a mí me empezó a dar muchísima vergüenza, pero aún así no podía con eso. Y entonces lo que el maestro me dijo fue, crucifícalo. ¿De qué está hablando, señor? Me dijo, sí, crucifícalo, córtale la cabeza y ya, nada más lo observas por dentro para que no lo veas sufrir. ¿Tú me crees capaz de cortarle la cabeza a un grillo? ¿Tú me crees capaz de hacer eso? Obviamente no. Pues ya yo no podía controlar mis lágrimas, no sabía qué hacer. Un compañero, Fernando, que es súper lindo, súper amable, me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Y se puso conmigo y él fue el que decapitó al animal, el que lo terminó de abrir y yo simplemente no pude más y me salí llorando de la práctica y me largué a mi casa a llorar. Yo me salí de la práctica, agarré mis cosas y me largué a mi casa porque no podía más. No podía. Unos momentos antes de salirme de la práctica, uno de mis compañeros voltea y me dice, compañera, es la ley de la vida. ¿Cómo va a ser la ley de la vida
agarrar un insecto y torturarlo. Yo sé que es algo que se hace para investigación, sé que probablemente es necesario, inclusive creo que yo maté a muchas catarinas cuando trabajaba con catarinas, obviamente sin querer. También tuve que congelar catarinas y luego descongelarlas para que se les saliera su pronoto, es decir, su pene, y poder saber si eran hembras o machos. Lo hice muchas veces, pero no fue lo mismo para mí hacerlo con un insecto tan grande. Así como jamás podría yo hacer eso con un animal más grande, como, no sé, un ratón o un sapo o un perrito o algo así. O sea, yo jamás podría ver cómo sufre un animal. O sea, ¿por qué no quería llorar en la escuela? Porque la verdad es que el mundo del agro es machista. Y así como algunas de ustedes me lo han puesto en los comentarios o me han preguntado, sí, es verdad, el mundo del agro es machista, la mayoría de personas son hombres y son hombres como de campo, y los hombres de campo suelen ser un poco más rudos, un poco más, ¿qué diré yo? No que no tengan sentimientos, sino que tienen una coraza como mucho más evidente y no muestran sentimientos para nada, son más fríos que los hombres de la ciudad, que los hombres con los que yo había acostumbrado a convivir, que son hombres que están metidos en el mundo de las artes o nada que tuviera que ver con agronomía. La realidad es que no me arrepiento de haberme salido de la práctica porque no lo pude resistir y no tendría por qué hacer algo con lo que no me siento cómoda. Yo recuerdo haberle preguntado al profesor que si tenía algún problema con que me fuera y me dijo, pues no vas a terminar la práctica. Y no la terminé, no la hice, nunca hice esa práctica. Pasé la materia, pero jamás hice esa práctica. Esa no es la única ocasión en la que lloré en agronomía, esa no es la única ocasión en la que mis compañeros me vieron llorar, pero vamos a reservar esa historia para otra ocasión. Y bueno amigos, eso es todo por el story time del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, aunque fue un story time un poco no tan agradable y no tan amable, y en realidad estuvo triste. Pero nada, es una historia que me marcó un poco de la universidad y quería compartirla con ustedes. Mis compañeras de agronomía también solían ser mujeres que estaban como más metidas en el rollo del agro también mujeres de campo, también un poco más rudas, más serias, más, ¿qué te diré yo? No tan emocionales como yo, más acostumbradas a ese merequetengue. Yo siento que jamás me adapté totalmente al ambiente de mi escuela de agronomía, pues porque siento que yo era otro perfil completamente. Pero bueno, espero que les haya gustado esta historia. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría más historias así, porque a veces no sé si grabarlas o no. Y les recuerdo que en esta cuenta hablamos constantemente sobre agricultura ecológica, medio ambiente, tips para generar menos basurita. Hablamos también algunas veces sobre emprendimiento, algunas marquitas que lo están haciendo bien. Y pues si te interesan alguno de estos temas, te invito a que te suscribas. Y pues nada amigos, nos vemos en la próxima. Bye.